buscar tu rostro, buscar tu presencia, unidos como iglesia, Señor, como iglesia local aquí en nuestra iglesia Estandarte de Verdad. Señor, gracias por la vida que nos das, por los trabajos que nos das, por nuestros hijos, por nuestra familia, por todo, Señor, por el aire que respiramos, Padre amado. Te damos gracias por todo lo que inmerecidamente tú nos das. Señor, ahora ponemos ante ti, Señor, este grupo de hermanos que estamos aquí. Ponemos ante ti, Señor, este servicio de adoración a tu nombre. Tú eres el único, Señor, que mereces la gloria, la honra, Señor, eh, y nos pides, Señor, que podamos hacerlo como hijos tuyos. Padre amado, ponemos ante ti este servicio, que sea para la honra y gloria tuya, todo lo que hagamos acá. Cuida nuestro corazón, cuida nuestra mente, guía nuestros pensamientos, Señor, hacia la gloria tuya. En el santísimo nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén. Quiero que, haciendo un resumen de lo que hemos estado hablando hace varios domingos, en esta serie temática que hemos tocado acerca de una iglesia trabajadora, quiero recordarles que hemos estado conversando con ustedes, exponiéndoles a ustedes una adaptación de un material, de un libro del doctor Peter Masters. Él es pastor de la iglesia del Tabernáculo Metropolitano en Londres. Tiene más de 50 años de ser pastor ahí. Hoy en día, a los 83 años, todavía es pastor y todavía predica los domingos y enseña la palabra del Señor ahí en esa iglesia. El pastor Masters, ¿verdad?, publicó un libro, un librito pequeño que se llama Su Servicio Razonable, un libro que ha estado aquí en la librería de la iglesia, pero también se puede conseguir con otras iglesias locales. Y es un librito que nos enseña acerca de cómo transformar a una iglesia local en una iglesia trabajadora. En ese sentido, ¿verdad? Con la ayuda del pastor hemos trabajado para poder adaptar ese libro a nuestra circunstancia en nuestra iglesia local. Adelante. Hemos pasado de poder observar qué significa el término trabajar desde la perspectiva bíblica. Muy bien. ¿Qué significa el término trabajar, literalmente hablando, desde el origen de la palabra? Y concluimos hace unos domingos que esta palabra trabajar, cuando el Señor habla de esa palabra a través de los evangelios, y específicamente Pablo nos enseña ahí en los evangelios a las iglesias, que trabajar significa esfuerzo, significa de nuevo, significa compromiso, significa agonía incluso. ¿Verdad? Es decir, cuando trabajamos en el Señor tenemos que estar dispuestos a esforzarnos, a comprometernos, a agonizar precisamente, a darlo todo. Y cuando hablamos de agonizar es a darlo todo, casi a morir. ¿Verdad? Hace la analogía el escritor ahí en Romanos, cuando traduce la palabra trabajar en esforzarse y lo asimila a la arena de combate, cuando los atletas dan todo de sí en una competencia o en un combate. En ese sentido, el trabajo para los creyentes verdaderos y los integrantes de una familia de la fe, especialmente los que servimos aquí en la iglesia, los miembros que somos miembros de una iglesia, estamos comprometidos a dar un servicio razonable al Señor a través de nuestro trabajo en la iglesia. Sé también, ¿verdad?, que muchos de nosotros estamos en un proceso de transformación de nuestras vidas en el sentido de organizarnos con el tiempo para poder
poner sobre la mesa qué es lo prioritario, ¿verdad? Y se lo digo con toda honestidad, que a mí me pasa, poder organizarse en su vida y poder definir cuáles son las prioridades que el Señor nos manda para poder trabajar en el servicio al Señor. No es fácil, no es fácil, pero con la ayuda de Dios, cuando el Señor nos transforma y el Espíritu Santo obra en nosotros, podemos hacer las cosas de una manera más razonable, en el sentido de que la transformación tiene cabida en nuestra vida y por ende al final nuestras acciones y comportamientos van enfocados en un servicio razonable. Cuando ya también lo platicamos y ahorita lo vamos a observar, que trabajar en una iglesia no solamente es servir en la iglesia, es decir, lo visible, sino que también hay cosas invisibles que trascienden más allá de una vida o de algo que se pueda palpar, ¿verdad? Nosotros palpamos aquí los que predican, los que enseñan, los oficiales de la iglesia, los que sirven en el parqueo, los que sirven en el portón. Palpamos eso, lo vemos eso, pero hay otras cosas que no observamos y que es un servicio también razonable en una iglesia trabajadora. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Esta adaptación de este material tiene que ver con podernos examinar a nosotros mismos como miembros de la iglesia local, qué estamos haciendo para dar un servicio agradable al Señor y sobre todo transformar nuestra iglesia en una iglesia trabajadora. Cada quien va a poder hacer sus arreglos en su propia vida, ¿verdad? Como les digo, organizándose, haciendo su sistema de prioridades, su plan de vida en el sentido hacia dónde va enfocado, para poder plasmarlo después y integrarse más bien en lo que el Señor nos manda como una iglesia trabajadora. El día de hoy vamos a seguir y tratar de terminar con el tema y vamos a ver varios aspectos, ¿verdad? El primero de ellos es que una iglesia trabajadora tiene la capacidad de hacer mucho. En ese sentido, les comento lo siguiente, ¿verdad? Y antes de iniciar, tenemos que preguntarnos o hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para que nuestra iglesia sea una iglesia trabajadora? O sea, usted mismo, ¿verdad? Como integrante de esta iglesia, miembro de esta iglesia, tenemos que hacernos esa pregunta quizá en un momento crucial como el que estamos pasando. Después de 3 años de fundación de esta iglesia, tenemos que hacernos la pregunta siempre, obligadamente, ¿qué estamos haciendo para que nuestra iglesia sea una iglesia trabajadora? Es decir, una iglesia trabajadora, una iglesia que se esfuerza, una iglesia que se compromete, una iglesia que trabaja arduamente, una iglesia que da la vida agonizando, que puede agonizar por el servicio al Señor, y también ese servicio al Señor lo lleva a luchar contra las tinieblas, contra el maligno, en favor de las almas perdidas. Es decir, estamos en una iglesia trabajadora que lucha contra el maligno para salvar a las almas perdidas. ¿Es nuestro trabajo ese? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. La respuesta está en nosotros mismos. Fíjense bien, al descubrir con intencionalidad cuáles trabajos o servicios cristianos podemos hacer para la obra del Señor. Nosotros mismos tenemos que ir viendo qué trabajos podemos hacer para la obra del Señor. Como creyentes debemos de ver el panorama completo del entorno de nuestra iglesia local enfocado en el reino de Dios y su justicia, para darnos cuenta de las oportunidades para el servicio cristiano en la sana edificación espiritual. Desde la oración, fíjense bien, hermanos, unos por otros, desde la oración, unos por otros. Ese es un servicio razonable de una iglesia trabajadora, orar unos por otros. No porque lo miren, ya lo hablamos eso en clases anteriores. No hacemos nada aquí, o no debemos, el enfoque nuestro no es hacer las cosas para que nos miren, para salir en la foto, para que el hermano piense bien de mí. El enfoque es directamente con el Señor. Orar unos por otros, ¿verdad? Tal como el Señor nos manda, y ese es un servicio agradable en una iglesia trabajadora del Señor. Transporte de hermanos al culto, fíjense bien, otro servicio agradable y que está en el entorno de poder hacerlo en una iglesia que sirve al Señor. Ayuda entre hermanos en situaciones de emergencia. Muchas veces damos por sentado que las cosas están sucediendo bien,
pero al entablar una relación o una comunicación con un hermano, podemos darnos cuenta que está en una situación de emergencia, y ahí es donde entra un servicio razonable, un servicio agradable en una iglesia trabajadora. Consejería, cuidado de niños, parqueos, portones, limpieza, reparaciones, decoraciones, atenciones a los visitantes, repartir tratados, evangelismo. Esos son servicios que podemos integrar nuestros esfuerzos para la obra razonable y en una iglesia trabajadora en la obra del Señor. Creo que aquí en la vecindad tenemos un compromiso, y creo yo que hacia eso vamos a ir orientando algunos esfuerzos, el evangelismo en nuestro entorno. Mucha gente acá, nuestros alrededores, no conoce que aquí hay una iglesia. Muchas personas aquí no identifican que aquí funciona una iglesia los fines de semana. Y eso es una responsabilidad nuestra, como un servicio razonable en la iglesia del Señor, en una iglesia trabajadora. No perder de vista el evangelismo. Al final, fíjense bien, todo el servicio en la iglesia, lo que hacemos aquí, lo que hacemos entre unos y otros, es razonable y es agradable al Señor. Pero ¿qué anda buscando el Señor y qué nos manda? A buscar las almas perdidas, a luchar contra el maligno, contra las tinieblas, para salvar a las almas perdidas. Y eso, hermanos, solo se logra con el evangelismo. Entonces, posiblemente, ¿verdad? Como hablábamos al inicio, y el pastor Master lo presenta ahí en el material, que podemos orar, pero al final hay una acción directa de los hermanos, de los miembros de la iglesia, que pueden hacer en favor para que esa oración sea un resultado contundente. Pero sobre todo, la tarea más importante, lo que les decía, y permanente, que como creyentes tenemos, es la de ganar almas para Cristo por medio de la evangelización. En primer lugar, en la familia. Hay un reto para todos, que nuestra familia se convierta al Señor. Las almas de nuestra familia están en primer lugar. Las almas de nuestros amigos y también de la comunidad en general. Si usted tiene hermanos, ¿verdad?, o familiares que todavía no están convertidos, ese es su principal reto en su familia, como Dios lo manda ahí. La evangelización, en primer lugar, en la familia, sus hijos, su entorno más cercano, es un servicio de esfuerzo, es un servicio que el Señor nos manda en una iglesia trabajadora. Luego los amigos también, tenemos muchos amigos que por nuestro testimonio incluso pueden preguntarnos o venir a la iglesia o a la enseñanza bíblica, ¿verdad? Tal vez no directamente a nuestra iglesia, pero sí a otras iglesias que a través de nuestro testimonio podemos evangelizar. Y por último, la comunidad en general, lo que les decía, ¿verdad? Hacer jornadas de evangelización o de repartir tratados, de entablar alguna relación con nuestro entorno, ya sea en nuestro entorno cercano o en la ciudad aquí en San Pedro Sula. Una iglesia trabajadora puede hacer muchas actividades, hermanos, y estar activas en el servicio cristiano. Hasta puede recaudar ofrendas, fíjense bien, para apoyo financiero a pastores, misioneros, evangelistas o para proyectos especiales en la misma iglesia. Podemos llegar a eso también. Aparte de nuestras ofrendas, contribuciones, también poder hacer algún tipo de actividad de recaudar fondos para una ayuda especial en un proyecto misionero que alguien esté emprendiendo. Por tanto, hermanos, si una actividad de servicio cristiano no lleva el propósito de proclamar el reino de Dios o está enmarcada en las labores de edificación espiritual para sus miembros, solamente será una actividad social o humanística entre miembros que comparten la doctrina, y estas obras se consideran vanas delante del Señor. Por mucha actividad que hagamos, ¿verdad? Pero si esas actividades no tienen el componente de proclamar el reino de Dios o una edificación espiritual para los miembros de nuestra iglesia, al final esas actividades se convierten en actividades sociales o humanísticas, ¿verdad? Entonces tenemos que procurar que el equilibrio nuestro como representantes aquí en esta iglesia local, que hagamos actividades y que esas actividades proclamen el reino de Dios, edifiquen espiritualmente a cada miembro y así
vamos a cumplir con lo que Dios nos manda para una iglesia trabajadora y que el servicio al Señor sea razonable. Sí podemos, ¿verdad?, entablar una relación social con nuestros hermanos, podemos hacer algún tipo de actividades, pero esas actividades al final tienen que tener ese componente de edificación. No es así nomás, solo por salir que vamos a salir y compartir, nada más. Eso tiene que llevar una edificación espiritual para que sea verdaderamente enmarcado en una iglesia trabajadora. Segundo aspecto es que el Señor observa nuestras obras. Todo lo que nosotros hacemos, ya lo hemos visto aquí reiteradas veces en nuestra doctrina que profesamos aquí en la confesión, en la iglesia, y todo a la luz de la palabra, que el Señor nos observa. El Señor observa todas nuestras obras y es omnipresente, ¿verdad? Como es una de las características de Dios. En ese sentido, recordemos las palabras de promesa en Hebreos 6:10, donde dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo con amor. En Apocalipsis 3:15 al 17, el Señor le habla a la iglesia de la Odisea. Fíjense bien, y dice lo siguiente, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna manera, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estamos bajo el control del Señor. El Señor tiene el control de nuestra vida. No somos nosotros mismos. Las cosas que tenemos, las cosas que hacemos, lo que usted ha estudiado, lo que usted es, lo que usted piensa que lo ha conseguido usted, no ha sido usted. Ha sido por el Señor. El Señor controla todo, nos maneja, Él observa y sobre todo mira nuestras obras. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el resultado de nuestras obras aquí en la tierra? Se está refiriendo al compromiso de toda la iglesia, no solo del pastor y de los líderes. Hay veces caemos en ese error, ¿verdad? Pensamos que los líderes, los pastores, son los únicos que deben de servir en la iglesia, sino también todos los miembros creyentes en una congregación tienen el deber de servir agradablemente al Señor. Observemos que el estándar de la doctrina, su constitución o el culto al Señor no estaban siendo cuestionados ahí con la Odisea, lo que les está diciendo ahí a esa iglesia en Apocalipsis, pero sí está cuestionando sus acciones de servicio cristiano en la iglesia. Les está diciendo, no les está diciendo que la doctrina es mala, no les está diciendo que la palabra es mala, que la enseñanza es mala, les está diciendo que no son, que están demasiado tranquilos, les está diciendo que están demasiado pasivos, les está diciendo que están demasiado confortables ahí con lo que están haciendo. No están dando el esfuerzo, el compromiso, el trabajo arduo, no están agonizando por el Señor, tal como los manda en Romanos. Aunque los laodicenses no eran ni fríos ni calientes, tampoco eran fervientes. La mejor descripción que podemos usar para los miembros de una iglesia es que eran pasivos, transuentes o que estaban muy relajados y no llevaban a cabo ningún trabajo arduo, duro o costoso en términos del esfuerzo para la obra del Señor. Era bien fácil para ellos, ¿verdad? No, es más, no tenían una confrontación interna como creyentes delante del Señor uno a uno. Es decir, ahí en su relación con el Señor no sentían ninguna confrontación. Para ellos la vida era relajada. Pero cuando estamos en el Señor, ¿verdad? Hace poco platicábamos con el hermano Noé, que estamos leyendo un libro ahí que se llama La mortificación del pecado. Un libro pequeño ahí, pero tan duro, poderoso, que continuamente, eso no es que no le da chance a uno de relajarse. Mortificar el pecado es todos los días. Entonces, posiblemente ahí la iglesia de la Odisea estaban muy relajados. Estaban confiados ahí de que, ay, el Señor por gracia me salva. Pero también el Señor nos manda a trabajar el compromiso que tenemos con incluso de pertenecer a una iglesia local.
Como les decía al inicio, no se trata de quedar bien con los hermanos o creyentes, amigos de la iglesia. Se trata de agradar al Señor de corazón para la edificación de su reino. Es decir, que el propósito de las obras de Dios que Él nos manda a realizarlas fervientemente son bajo el mandato de expandir su nombre en la tierra, no de quedar bien con los hermanos o con el pastor ni con los líderes. Es únicamente para expandir la obra del Señor en la tierra. Definitivamente existen obras que se realizan en las iglesias cristianas que se convierten en vanas desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Es decir, cuando ya vimos esto a la luz de la Biblia, hay muchas cosas que hacemos aquí que se convierten en vanas, ¿verdad? Y como decimos ahí secularmente, ¿verdad? No aplicamos la ley del 80-20, ¿verdad? La ley de Pareto, donde habla que el 20% de nuestros esfuerzos contribuyen al 80% de nuestros rendimientos. Al final, un porcentaje que apliquemos más nos va a dar más rendimiento. Entonces, lo mismo tenemos que hacer en la obra en la tierra. Lo que hacemos en la obra en la tierra también con mucho mayor efecto tiene que ser en la obra del Señor. Es decir, dedicarle el tiempo, dedicarle el esfuerzo a lo que realmente vale la pena. En un día, quizá no muy lejano, hermanos, deberemos estar delante del Señor para rendir cuentas y le tendremos que responder a las preguntas siguientes. ¿Qué hicimos este tiempo en la tierra? ¿Cuál fue la calidad de servicio cristiano que le dimos a Él? ¿Cómo fue nuestro trabajo en la iglesia del Señor? ¿Cómo servimos a nuestros hermanos en la fe? ¿Cómo servimos a nuestros pastores y líderes? O sea, hay que hacernos estas preguntas. A veces damos por sentado y como la iglesia de la Odisea, estamos muy relajados. Nuestros líderes, nuestros pastores, también necesitan que nosotros les apoyemos con algún tipo de servicio. Serán preguntas que en el juicio final, delante del Señor, seguramente nos van a hacer. Ya sea el Señor o los apóstoles que están allá antes que nosotros, nos van a hacer esas preguntas. ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo usted? Lo hemos visto aquí en el estudio bíblico, ¿verdad? Que se ha estado presentando. Es más, uno se imagina cómo va a ser ese juicio final. Que definitivamente, aunque estemos salvos, hermanos, y aunque estemos libres de pecado, siempre hay un juicio. Siempre va a haber un juicio para nosotros. Sin duda alguna, el objetivo primordial y más importante para este tiempo presente es el de restablecer los estándares de vivir como verdaderos cristianos esforzados, sacrificados y comprometidos. No hay otra forma. Si usted cree que la iglesia o el trabajo en Cristo es fácil, rápido, relajado, confortable, mira qué nos manda el Señor. Servicio cristiano es esforzado, sacrificado, comprometido, arduo, extenuante. Así es el servicio cristiano. No hay otra forma. Hay veces que pensamos que venir a la iglesia es la única, ¿verdad? Pero aunque usted se quede por una u X razón, le tiene que quedar en la casa y no venga al servicio del Señor, a la iglesia, ya sea entre semana o durante el fin de semana, pero aún así, lo que usted se quede haciendo para el Señor, en su servicio razonable al Señor, debe ser esforzado, sacrificado y comprometido delante del Señor. Los momentos de oración, la oración privada y luego la oración pública, también debe esforzarse. Número 3 es la cosa. El Señor usa nuestros esfuerzos. Nuestro entusiasmo y fervor debe basarse en el entendimiento de que no se puede hacer una gran labor en el servicio cristiano en una iglesia local sin la instrumentalidad humana. La instrumentalidad humana es lo que nosotros nos toca hacer. Esa es la instrumentalidad humana que el Señor nos da la responsabilidad a nosotros como creyentes en una iglesia local a hacerla. Esto quiere decir que para realizar el servicio se requiere de la participación colaborativa y voluntaria de las personas creyentes que asisten o que son miembros de una iglesia local.
No hay otra forma. Si creen ustedes que por arte de magia, porque esta es una iglesia y por arte de magia va a aparecer ahí todo limpio, todo el servicio así razonable del que hablamos, esto no sucede así. Tiene que haber una instrumentalidad humana que es a través de nosotros los miembros de la iglesia local que ha pasado. Muchos miembros cristianos hoy en día de las iglesias piensan que la exposición de la palabra desde el púlpito es lo único que necesita para llevar la vida en Cristo. Aceptan muy bien que el Señor utiliza medios para la predicación del evangelio, pero no requiere que se traiga a la gente o que oiga el evangelio. O sea, hay alguna confusión en algunos medios evangélicos, bíblicos incluso, de que piensan que la predicación es la única que se necesita en una iglesia para atraer las almas a Cristo. Esa es una parte, la predicación del evangelio. Pero está la otra parte que es la instrumentalización humana, que es traer a las personas para que vengan a escuchar la palabra del Señor. O sea, hay una instrumentalidad humana que el Señor nos permite a nosotros como miembros de una iglesia llevarla a cabo. Es decir, que piensan que el Señor hará todo lo posible por la obra de Él mismo y con su Espíritu Santo, sin necesidad de la instrumentalización humana. Realmente no hay esperanza para nuestras iglesias a menos que consigamos contrarrestar estas ideas supersticiosas. Que por arte de magia van a aparecer aquí las personas, ¿verdad? Solo porque hay una buena predicación, estamos con sana doctrina, hay buena enseñanza y que solo por eso, por arte de magia, ya van a venir los hermanos o los creyentes o las almas perdidas van a venir a buscar aquí. ¿Cuál es nuestra instrumentalización humana? Llevar ese evangelio a otras personas. Aquí, mire, como les decía, es más, ni rótulo tenemos. ¿Quién se va a dar cuenta que aquí hay una iglesia? De otra forma no hay. Si no, siempre vamos a pasar siempre lo mismo aquí. Porque no hay otra forma. Tiene que ser a través de la instrumentalización humana de llevar a cabo la evangelización del reino del Señor. Por otro lado, oímos en algunas iglesias que dicen que la responsabilidad de la iglesia es mantenerse fieles, mas no fructíferos o productivos, lo cual se puede convertir fácilmente en una forma de justificar un enfoque relajado del servicio al Señor. El hecho de mantenernos fieles es una cosa, pero también tenemos que convertirnos en una iglesia trabajadora, es decir, la instrumentalidad humana que el Señor requiere para que esa iglesia se convierta en ganadora de almas para Cristo. Sí, mantenernos fieles es una cosa y creo yo ¿verdad? Que agradablemente estamos en una iglesia que nos mantiene fieles en el camino del Señor. Pero también tenemos que tener, por otro lado, la instrumentalidad humana de poder hacer el ejercicio y buscar las almas para Cristo. Tiende a interpretarse esto, tiende a interpretarse como que debemos avanzar a un ritmo pero tan lento que la comodidad y la pereza están a la vista de todos. Es decir, cuando mantenernos fieles no implica ir a evangelizar o compartir el evangelio con otras personas, eso pareciera que fuera una comodidad o una pereza visible en la iglesia del Señor. Sin embargo, los escritores inspirados en la Biblia, en todos los pasajes que leímos y observamos en las epístolas, cuando se refiere al servicio cristiano en la obra del Señor, usan términos para trabajo, trabajo arduo, trabajo esforzado, trabajo de lucha, trabajo continuo y perseverante en el Señor, no relajado. Estos esfuerzos en el que Dios usa a sus siervos, es decir, a los creyentes verdaderos, también llevan consigo la forma de que el Señor Jesús mismo la llevó a cabo cuando estuvo en la tierra, hecho hombre. Lo podemos ver en los evangelios donde continuamente Jesús, hecho hombre, hacía milagros, obras poderosas en el servicio del reino de Dios y las mantenía sin hacer grandes exaltaciones de sus acciones. Más bien les pedía a los discípulos que no le dijeran a nadie, pero eso se corría la bomba. El Señor Jesús les indicaba después de sanar a un leproso, en Marcos 1, 41 al 42, dijo, Jesús entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo,
Mirá, anda y no le digas a nadie. Observamos cómo Jesús procuraba que sus esfuerzos en acciones y obras, en este caso los milagros, no fueran a obstaculizar su misión y desviar la atención pública de su mensaje divino. Por un lado, ¿verdad? Consecuentemente se mantenía fiel en lo que el Padre le había mandado, pero por otro lado, de una manera prudente y de manera instrumentalizada, no desbocada como lo hacen algunas iglesias que utilizan la propaganda y la publicidad de una manera distorsionada, sino que de una manera intencionada se deben de hacer las cosas para que ese testimonio pueda ser poderoso delante de otras personas que sí podemos ganar almas para Cristo. Es decir, no utilizar, en este caso les decía a los discípulos, que no utilicen esos milagros para hacer una publicidad desbocada o una publicidad sin intención. Más bien, les decía, manténganse prudentes, porque lo mismo se va a correr, la bomba se va a correr, y otros van a venir a Cristo con lo que han oído de eso. O sea, no era una publicidad, ¿verdad? Exaltada o una publicidad de marketing como vemos en algunas iglesias hoy en día. Dios prefiere que nos centremos en el milagro sanador de la salvación a través de Jesucristo, en lugar de centrarnos en actividades demasiado humanistas que llenan de vanagloria a las personas, es decir, que nos manda a enfocarnos en el servicio cristiano arduo, con esfuerzo y lucha continua para la salvación de las almas. No perder ese enfoque, la salvación de las almas perdidas. Y número 4, y con esto ya es la parte final de este estudio, y tiene que ver con el gozo del servicio cristiano en una iglesia trabajadora. Vimos estos puntos anteriores de que trabajar en una iglesia del Señor, en una iglesia que le damos servicio al Señor de una forma razonable, implica esfuerzo, compromiso, trabajo arduo, incluso hasta agonizar, como en los primeros pasajes lo mirábamos, estar dispuestos a agonizar, estar dispuestos a desvelarnos, estar dispuestos a dejar de comer, estar dispuestos a ayunar, estar dispuestos a quebrantar nuestro cuerpo, ¿verdad? De manera ardua para poderle dar un servicio agradable al Señor. En una ocasión anterior les decía que platicando con algunos pastores, ¿verdad? Terminan cansados cuando están predicando, hermanos. O sea, ¿verdad? El cansancio, porque cuando uno mira a los pastores o a los predicadores, solo mira lo que vienen a hacer hoy en el momento que están enfrente. Pero detrás de eso hay un trabajo arduo de oración, de desvelo, durante la semana, durante días anteriores, pidiendo la dirección al Señor para poder traer la palabra. O sea, todo ese esfuerzo, al final, el pináculo final es cuando vienen a presentarse acá delante del púlpito o delante de la congregación. Pero un esfuerzo extenuante. Los pastores terminan cansados, los pastores terminan casi agonizando. Algunos pastores, según me comentaba, que prefieren no comer antes de venir a predicar. Prefieren no comer mucho o no comer para no estar tan cargados y que le produzca más cansancio, sino que están en ese proceso de agonía prácticamente trabajando en la obra del Señor. Pero todo esto de trabajo en la obra del Señor, al final, con la nueva cosmovisión bíblica que el Señor a través de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo nos ha transformado, podemos ver que este trabajo en el Señor produce gozo. Y eso es lo que vamos a finalizar hoy en día acá con esta adaptación del libro Su Servicio Razonable del Dr. Masters, que todo trabajo en el Señor, ¿verdad? Cuando lo vemos de la óptica de la nueva criatura que somos, del creyente verdadero, del hombre regenerado, cuando lo vemos de esta forma, el trabajo en el Señor produce gozo. Todo ese trabajo extenuante, todo ese ayuno, todo ese trabajo duro, al final produce un gozo que solo lo sentimos cuando verdaderamente hemos dejado que el Espíritu Santo obre en nosotros.
Cuando se piensa en la idea de servicio cristiano, ¿qué se viene a la mente? Por lo general pensamos en trabajo, sumisión, sujeción y el sentido de obligación. Fíjense bien, eso es lo que nos viene a la mente. Cuando pensamos en el trabajo, en el servicio cristiano, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente sumisión, trabajo arduo, sujeción, que ahí tenemos que ir a obedecer, ¿verdad? El sentido de obligación, tengo que hacerlo. Esos son motivos quizá demasiado carnales y que como humanos lo sentimos. Pero ¿qué es lo que verdaderamente hace la obra del Espíritu Santo en nosotros? Cuando eso lo transformamos en gozo. Cuando eso lo transformamos en gozo. Porque humanamente, hermanos, levantarse a las 5 de la mañana a orar, humanamente, ¿quién lo va a hacer? ¿Eh? Ay, si la cama o la cobija está deliciosa. Humanamente, ¿quién va a venir ahí a la iglesia un domingo? ¿Verdad? A las 9 de la mañana. Humanamente. Humanamente, ¿quién se va a desvelar leyendo? ¿Quién le va a dedicar 1 hora al día a leer la Biblia? ¿O quién va a dedicar durante un año completo, así como estamos haciendo, ¿verdad?, leyendo la Biblia un año? ¿Quién va? O sea, humanamente, ¿quién lo hace? Solo nosotros, son los creyentes a los cuales el Señor, a través del Espíritu Santo, nos ha transformado. Solamente lo podemos disfrutar nosotros. El humano carnal no lo disfruta. Lo va a ver esto como una obligación, como una sumisión, como algo que no tiene nada. Entonces, el gozo que esto produce es lo que realmente andamos buscando. Por cierto, ya vamos por Romanos 14, por ahí, ¿verdad? Y ese libro es poderoso también, hay cada cosa que leemos en la Biblia. Ninguna de estas cosas que les mencionaba para los humanos o para la persona carnal es agradable o alegre o produce felicidad. Sin embargo, la Biblia comunica la presencia y la necesidad del gozo en nuestro servicio al Señor para ofrecerlo en una iglesia trabajadora. No podemos dar un servicio al Señor si pensamos que es una obligación. Tenemos que asumir ese servicio al Señor en una iglesia trabajadora con gozo, y eso es lo que el Señor nos manda. La necesidad de gozo en nuestro servicio al Señor para ofrecerlo en una iglesia trabajadora. La Biblia está llena de textos que nos enseñan que necesitamos tener alegría y gozo en nuestro servicio para ofrecerlo al Señor. Acuérdense que el Señor mira nuestras obras, el Señor mira todo lo que hacemos, el Señor conoce nuestro corazón. Y si usted, una obra que haga en el Señor, un trabajo o servicio que haga para el Señor, lo hace de una forma que no lleve gozo, el Señor conoce su corazón. Tal vez no se mira, tal vez usted pueda venir ahí pareciendo que estamos alegres, pareciendo que estamos felices, pero solo el Señor mira nuestro corazón. Romanos 15:13 dice lo siguiente: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu y poder, por el poder del Espíritu Santo. Filipenses 4:4 menciona lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Gálatas 5:22 nos dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. El gozo no se trata de felicidad momentánea. Fíjense bien, a veces que confundimos esto. El gozo en el Señor no es una felicidad momentánea. El gozo es una sensación duradera de satisfacción, paz y apreciación que proviene de la realización de algo más grande que un sentimiento pasajero. Se espera y se promete gozo para aquellos que fielmente sirven al Señor, así como lo vimos en los textos, especialmente el de Romanos. La esperanza del gozo. Eso, hermanos, solamente lo vive, ese gozo en el Señor, solo lo vive el creyente que ha sido transformado, la persona que ha sido transformada en una nueva persona, que ha nacido de nuevo. La persona humana, carnal, ¿verdad?, no siente ese gozo.
El servicio al Señor lo va a ver como una obligación. Y posiblemente nosotros en algún momento, ¿verdad? De debilidad o un momento donde estamos en la parte baja de la curva, en ese momento estemos complicados con el servicio al Señor. Y es natural, por humanos que somos. La carne todavía vive en nosotros. Pero es ahí donde tenemos que pedirle al Señor que nos dé mayores capacidades para enfrentar el servicio al Señor con gozo, para darle el servicio al Señor con gozo, no como obligación ni como una sujeción. Sin embargo, a pesar de todas las exhortaciones de tener alegría, podríamos preguntarnos, ¿cómo puede el trabajo y el servicio cristiano ser gozosos? Es lo que les decía, ¿verdad? ¿Cómo puede esto ser gozoso? Imagínense venir a la iglesia, ¿verdad? Algunos que, ¿verdad?, el domingo quieren quedarse relajados. ¿Cómo puede ser esto gozoso? Servir a otros hermanos, llamarlos por teléfono, orar por ellos, servirles en el portón, servirles en la limpieza de la iglesia. ¿Cómo puede ser gozoso eso? Pero nosotros, ¿verdad?, al final, como miembros de la iglesia local, como creyentes verdaderos, tenemos un nuevo corazón transformado que convierte eso, esa obligación y esa forma negativa de ver las cosas desde el punto de vista carnal en un gozo en el servicio al Señor. ¿Cómo podemos hacerlo y cómo podemos ver el servicio cristiano gozoso? Número uno, encontramos gozo en el servicio cuando nos enfocamos en el beneficio que brinda a los demás. Número uno, encontramos gozo en el Señor, en servirle al Señor, cuando ese servicio cristiano provoca beneficio a las demás personas, especialmente nuestros hermanos en la fe. Demasiadas veces somos consumidos por nuestros propios esfuerzos egoístas, que no tenemos tiempo o el deseo de pensar acerca de cómo podemos ayudar a otras personas. Si nos enfocamos constantemente en servirnos a nosotros mismos sin mirar las necesidades de los demás, entonces nunca encontraremos el gozo de servir. ¿Verdad? Es una reflexión natural para todos, ¿verdad?, que a la luz de la Biblia nos muestra el Señor que el primer enfoque para poder servir con gozo en el Señor o para disfrutar ese gozo que Dios nos promete en la esperanza del gozo es enfocarnos no en nosotros mismos, sino que en el beneficio del servicio del Señor hacia otras personas. Pablo dice en Filipenses 2, del 1 al 5, de la siguiente manera. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Al ver este pasaje de la Biblia, encontramos con total exactitud a lo que nos manda el Señor para completar el gozo en el servicio del Señor. Número uno, como les decía, encontramos gozo en el servicio cuando nos enfocamos en el beneficio de brindar servicio a los demás. Número dos, hay gozo en el servicio cuando entendemos lo que el servicio produce en nuestras vidas. El servicio cristiano a Dios y a otros miembros de la iglesia local requiere un gran sacrificio hay veces, hermano. ¿Verdad? Es innegable el que diga que esto es natural y que por default, al convertirnos al Señor, ya vamos a hacer así de manera gozosa venir a servir, ¿verdad? Eso no estaríamos mortificando nuestro pecado, sino que más bien estaríamos siendo una situación mística que puede pasar a nosotros. Somos carnales, somos humanos, por lo tal, esa mortificación del pecado nos lleva constantemente a enfrentarnos al reto de gozarnos en el servicio cristiano.
servir a los demás requiere, miren bien, ciertas cualidades o ciertas características. Número 1, humildad. Servir a los demás requiere humildad, dedicación y trabajo duro. El Señor Jesús es el ejemplo perfecto de servicio. Se humilló a sí mismo y vino a servir a aquellos con quienes trabajó en la tierra. Hay muchos pasajes que ustedes pueden encontrarlos en la Biblia, como el Señor Jesús se transformó, se humilló de sí mismo y vino a servir a aquellos con los quienes trabajó, especialmente a los que lo rodeaban. Él lo servía. En un famoso pasaje del libro de Juan, vemos a Jesús lavando los pies de sus discípulos y les dio el mandamiento de seguir su ejemplo de servicio. Específicamente Juan 13, del 3 al 5 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjaguarlos con la toalla con que estaba ceñido. Observamos ahí que los retos que atravesó nuestro Señor no fueron fáciles, pero sirven como un ejemplo para nosotros para que sigamos su ejemplo de servicio. Las características de esto, como les mencionaba, era humildad, dedicación y trabajo hacia otros. Cuando nos enfrentamos a pruebas y sacrificios a través de nuestro compromiso en el servicio cristiano, donde la naturaleza humana puede ser fácil, cuando estamos claros de la naturaleza humana, puede ser fácil frustrarnos, desanimarnos. Tal vez a usted le toca hacer algo y el otro hermano no vino. Le va a tocar solo hacerlo. La naturaleza humana, ¿qué nos dice en ese momento, hermano? Sapos y culebras contra el otro hermano. Malas palabras hay veces. Maledicencias hay veces. No sentimos gozo. Nos frustramos, nos desanimamos. Y si le dejamos más cabida a la carne, como le digo, vienen sofocaciones de todo tipo. Que a ustedes imaginen que solo a los dos les tocaba limpiar y solo uno vino. Tremendo, hermano. Tremendo. Eso pasa. Muchas veces perdemos nuestra alegría en el servicio debido a las pruebas que enfrentamos. Perdemos la alegría. Sin embargo, debemos entender la importancia de estos retos en el servicio a nuestro Dios. Debemos de estar claros que a eso nos enfrentamos. Que no es que al venir a Cristo ya nuestros problemas desaparecieron y no vamos a tener problemas de naturaleza humana. Seguimos viviendo en este mundo caído. Seguimos viviendo en un mundo caído, pecaminoso, lleno de personas, ¿verdad? Lleno de pecado. Pero nuestro trabajo acá en el Señor es no perder ese gozo. Y sobre el asunto de las pruebas, nos dice Santiago 1, 2 al 4 lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Imagínense, hermano. Imagínense qué tremendo es. Gócense de las pruebas. Cosa seria, hermano. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Oiga bien, ahí está la clave para poder sobrepasar estos retos, sobrepasar estas pruebas, ¿verdad? Mas tenga la paciencia su obra completa en nosotros. Pablo en la epístola de Romanos 5 al 3 dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. No hay otra forma, hermano. Usted piensa que el servicio al Señor aquí en la iglesia local es un paraíso, ¿verdad? O es la gloria en el Señor.
¿verdad? Lastimosamente lo tengo que decir, estamos equivocados. Servicio cristiano, trabajo en el Señor, vamos a enfrentar pruebas. Y de la única forma para encontrar gozo en esas pruebas y disfrutar el servicio en el Señor es teniendo la paciencia, queriendo a nuestros hermanos, ¿verdad? Poniéndolos en su lugar, ¿verdad? Y esa, no hay otra forma. No hay otra forma. Si no, le vamos a dar cabida al viejo hombre, le vamos a dar cabida al remanente de pecado que hay en nosotros, donde buscábamos la contienda, buscábamos la maledicencia en cada momento, al momento de enfrentar las pruebas. Pero la transformación que Dios está haciendo en nosotros es a través de esas pruebas. Perdón, o sea, vienen a través de esas tribulaciones que no las pone el Señor, fíjense bien, sino que es de un mundo caído, en un mundo pecaminoso en que estamos, nos vamos a enfrentar a esas pruebas. Número 3, para poder encontrar gozo en el servicio al Señor, también experimentamos gozo cuando comprendemos el acto de servicio desde una perspectiva eterna. Cuando vemos el acto de servir al Señor desde una perspectiva no de este mundo, sino que de una perspectiva eterna. A menudo, cuando nos enfrentamos con el sacrificio que se requiere hacer servicio en el Señor o trabajar en el Señor, en la obra del Señor, elegimos no seguir adelante con el servicio porque el sacrificio no parece valer la pena. Con demasiada frecuencia nos centramos con los sentimientos momentáneos en lugar de entender lo que sucederá en un intervalo de tiempo más a largo plazo. Esto nos puede suceder cuando no encontramos o no estamos alcanzando el gozo en el servicio. Nos puede suceder a todos, que hay momentos donde no encontramos gozo, pero en ese momento tenemos que recapacitar que nuestro gozo no es momentáneo, recordemos. Nuestro gozo tenemos que pensarlo a largo plazo de una perspectiva eterna. Es más, ni a largo plazo, eternamente, de manera infinita. Olvidamos que estamos trabajando por algo que está más allá de esta vida terrenal o temporal. Si ajustamos nuestro enfoque para ver que Dios nos ha dado las promesas maravillosas y de vida eterna, entonces los sacrificios y las dificultades en esta vida parecerán triviales en comparación con la alegría y la gloria que nos espera. Cuando ponemos en perspectiva, ¿verdad?, el enfoque que Dios nos ha dado con poner estas maravillosas promesas de la vida eterna, cuando ponemos eso en perspectiva, encontramos que los problemas, dificultades, pruebas, retos que tenemos en esta vida terrenal son triviales, no tienen por qué sofocarnos, no tienen por qué quitarnos el gozo de pensar en la vida eterna. Pablo dice en Romanos 8:18, indica lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Verdad? Si cambiamos nuestro punto de vista para ver las cosas desde una perspectiva eterna, entonces comenzaremos a comprender la inmensa alegría que proviene de una vida que se vive en humilde servicio al Señor para su gloria y su obra en la iglesia local. Los afanes de este mundo, las dificultades en este mundo, hay veces que nos ganan terreno en nuestra vida. Y un problema de país, quizá de sociedad, nos hace complicarnos todo. Cuando eso pasa, lo que estamos haciendo nosotros en nuestra vida es dándole más atención a esos problemas que a las promesas de vida eterna que el Señor nos da. Cuando dejamos que esos problemas del país, de conflicto, de la humanidad completamente, o incluso problemas de nuestra familia, dejamos que eso nos controlen, ¿verdad?, o nos aflija de manera tal que nos quite el gozo de servir al Señor, entonces ahí estamos perdiendo la perspectiva de la promesa de la vida eterna que el Señor nos ha hecho. Recordemos encontrar la verdadera alegría profunda en servir al Señor y a los demás en la iglesia local. Tenemos que recordar permanentemente que el gozo en el Señor
es de una manera eterna, no de una manera momentánea. No permitamos que el maligno, Satanás, las tinieblas, nos roben el gozo que podemos tener en nuestra dedicación al servicio al Señor y a nuestro trabajo de ayudar a los demás en el servicio cristiano. No permitamos continuamente el maligno, ¿verdad? Satanás ahí en sus artimañas, utiliza cualquier cosa en la vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en, en las diligencias que andemos haciendo. Alguien nos puede sacar de quicio, nos puede quitar el gozo y la paz en el Señor. No dejemos que eso pase. Debemos de trabajar en ayudar a los demás en el servicio cristiano y convertir a nuestra congregación, ¿verdad? Tenemos el reto como miembros de esta iglesia local, tenemos el reto de convertir a nuestra iglesia local, a nuestra congregación, en una iglesia trabajadora, tal como Dios lo demanda. Debemos de ser luces en este mundo de oscuridad y mostrar que mediante el servicio cristiano al Señor ofrecemos adoración y gloria a nuestro Padre Celestial. Quiero terminar con esto, hermanos, que pidiéndole al Señor que haga la obra por medio de su Espíritu Santo, toque nuestro ser interior para que seamos cristianos esforzados y comprometidos en el servicio cristiano en esta iglesia local. Que Dios les bendiga, hermanos.